esta clase. Bueno, chicos, iniciando el sílabo de la materia de salud ocupacional en la industria 2, les decía que era una secuencia de la salud ocupacional en industria 1, donde observamos ciertos factores de enfermedades profesionales, cómo se daban, los tipos de riesgos que existían. Entonces, bajo esos antecedentes, tenemos que saber pues, que para llegar a lo que es saber las enfermedades profesionales, tenemos que identificar los factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo a las cuales, en este caso, el trabajador está expuesto? Sí, hay diferentes factores de riesgo, pero para identificar los factores de riesgo tenemos que deducir cuáles son los tipos de riesgo primero, ¿no es cierto? Entonces, el conocimiento de ustedes, y ustedes saben cuáles son los riesgos. Tenemos riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos eléctricos, riesgos psicosociales, los riesgos ergonómicos, tenemos los riesgos químicos. Entonces, todos esos tipos de riesgos vienen a hacer prácticamente el día a día en todas las áreas de trabajo, ¿no? No tan solo en las empresas. Sabemos que también ustedes, y yo siempre le había puesto de ejemplo en ustedes también, ustedes son prácticamente, bueno, yo los puedo considerar como trabajadores nosotros como trabajadores de la educación y ustedes como receptores de esa educación, ¿no? Que también vienen a ejercer el día a día un sacrificio, un esfuerzo, es decir, un trabajo. Ese trabajo que se ve reflejado ya al final de la culminación de estas carreras. Entonces, tenemos esos tipos de riesgo que se ven día a día en la parte laboral, ¿no? Entonces, para citar cada uno de ellos, ustedes ya conocen cuáles son ellos. Es redundar en lo mismo y bueno, les voy a proyectar en todo caso una diapositiva para que ustedes puedan entender un poco mejor sobre estos factores de riesgo a los que me refiero. Si me gustaría que hacer una participación en todo lo que se va hablando de a poco, si puedan intervenir. No espero que sea al final, porque, bueno, al final siempre de pronto se puede escapar algo que se dijo al inicio y que en realidad a ustedes les pueda quedar alguna duda. Me gusta siempre, ustedes ya me conocen, la participación, si es de todo, en buena hora. Y bueno, alguien que quiera hablar, pues me dice el nombre, el que va a hablar, porque bueno, eso para mí es actuación en clase, y le doy la palabra, porque ahorita les voy a proyectar y prácticamente me pierdo de la visión que tengo en este momento con ustedes, ¿no? Ya, chicos, voy a proyectar la diapositiva. Correcto. Ahí tenemos la identificación de los factores de riesgos para la salud de los trabajadores. Está perfecto, ¿se alcanzan a ver bien? Buenas tardes. ¿Podrías ser un poquito más grande? No se distingue muy bien. Ok. Ahí, ¿estamos? Ahí sí. Perfecto. Bueno, entonces chicos, como les había dicho, la identificación de los factores de riesgo, vamos a tomar en cuenta todos los riesgos que existen y de acuerdo, yo siempre digo que de acuerdo a las actividades que se cumplen dentro de una institución, puede ser una institución pública o una institución privada. En el caso de las privadas, pues ya conocemos que tenemos las diferentes empresas donde ustedes y nosotros también tenemos esa afinidad de ingreso para que ustedes puedan realizar sus prácticas.
Entonces, aparte de lo que es las instituciones públicas, tenemos los centros de salud, tenemos instituciones públicas que rigen servicios básicos y que también son parte de estos riesgos que se pueden presentar y que van a alterar la salud de un trabajador. Entonces, vamos a ir delineando cada uno de ellos, ¿no? Tenemos esos factores de riesgo que son derivados de las condiciones de seguridad. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que son derivados de las condiciones de seguridad? Muchos. Sí, muchos. Y sabemos que de acuerdo a la actividad que desarrollan y no existe una aplicación de las medidas de seguridad, fácilmente va a entenderse de que va a haber presencia de un riesgo. Entonces tenemos también los derivados de las condiciones del ambiente de trabajo. Sí, en esto están los medios físicos o los riesgos físicos. Sí, como cuáles, como el ruido, tenemos la iluminación, la radiación y las vibraciones. Esto también ya nosotros lo conocemos. Tenemos los derivados de la carga de trabajo. Sí, esa carga de trabajo que se hace en una persona común y corriente, se hace una carga prácticamente psicosocial, una carga que viene a demandar mucho tipo de alteraciones en la salud de la persona, como por ejemplo el estrés, te va a provocar una fatiga a nivel del sistema neuromusculoesquelético, pero es por la sobrecarga, ¿no? ¿A qué le podemos llamar sobrecarga? Podemos poner algún ejemplo aquí. Por ejemplo, si el trabajador tiene ciertas horas de trabajo y resulta que esas horas de trabajo la excede, sí, le dan horas extras, o dependiendo de la actividad que él realice, la función, le dan otro tipo de funciones. Entonces, muchas veces se da por la capacidad del trabajador, ¿no? Aquel trabajador que demuestra capacidad es aquel trabajador que en este caso el gerente, el dueño de la empresa, el jefe de área o viceversa, ¿no? Dependiendo el nivel jerárquico que tenga, lo sobrecargan de trabajo, ¿no? Y todo esto va a provocar carga mental, carga física, va a provocar fatiga, ¿no? Entonces, es muy importante saber que estos son esos tipos de factores, esos tipos de factores de riesgo que prácticamente van a provocar una alteración en la salud de la persona. Los provocados por agentes químicos. Sabemos que hay una diversidad de agentes químicos que prácticamente vienen a alterar la salud del trabajador, ¿no? Si es el tipo de manipulación o de almacenamiento que tienen estos productos químicos, sí, vamos a dar a entender que por el uso y el abuso de los mismos, pues se puede presentar una alteración en la salud de las personas y por ende, pues, la aparición de ciertos riesgos, ¿no? Ahí, pues, habría que tomar las medidas de prevención y las medidas de precaución para ayudar a minimizar un poco estos riesgos, porque sabemos también, entendemos sobremanera que los riesgos no es que se van a eliminar, eso está ya visto, ¿no? Lo que tenemos que hacer es tratar de disminuirlo a lo mínimo posible y disminuyendo los riesgos automáticamente el trabajador se le va a brindar una mejor calidad de vida, ¿no? Y por ende de salud. Los provocados por agentes biológicos, bueno, sabemos que los agentes biológicos tenemos las bacterias, los virus, que prácticamente también vienen a alterar lo que es la salud de un trabajador. Los derivados de la organización del trabajo, bueno, viene en relación a lo que es la carga de trabajo, ¿no? A la carga de trabajo. Tenemos el estrés o el burnout. El burnout, el burnout es prácticamente ese desgaste que hay por el bullying, por la sobrecarga de trabajo. Entonces, aquí tenemos ciertos factores que prácticamente haciendo una síntesis, porque si vamos a analizar cada uno de ellos, pues vamos
no nos va a faltar parte de la clase para poder identificar aquellos factores de riesgo que nosotros ya conocemos. Un adelanto, ¿no? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, maestra. Sí, bro. Tenemos también los riesgos derivados de las condiciones de seguridad. A ver, alguien que esté en contacto me puede leer esta parte y lo va a describir un poco. Maestra, no me sale lo que está proyectando. ¿Con quién hablo? Amalia. Catherine. Catherine. ¿Y el resto? A mí sí me sale, Mayer. A mí sí me sale también. Ya. Yo Les comento que aquellos estudiantes que por algún motivo tengan algún inconveniente con las proyecciones o la imagen que uno está proyectando es por el internet en el lugar donde ustedes están. De pronto el internet no es muy bueno y eso hace de que tenga este tipo de falencia. Pero si le llega a algunos quiere decir que sí se está proyectando. Sí, entendido. Ya, entonces me gustaría que cualquiera de ustedes me lea esta parte. Los escucho. Riesgos derivados de las condiciones de seguridad. Se consideran condiciones de seguridad aquellas condiciones materiales que pueden dar lugar a accidentes de trabajo. Son factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad los elementos que, estando presentes en las condiciones de trabajo, pueden producir daños a la salud del trabajador. Ya, Los hasta lugares ahí de trabajo. un ratito, Adrián. En este primer texto debemos de ir sintetizando de que aún así existan lo que yo les decía ahorita, de que igual los riesgos, sí, no es que aún así haciéndole prevención o tratando de eliminarlos, no se van a eliminar, ¿no? Siempre van a estar ahí. Eh, Más aún cuando existen muchos factores para que aparezcan los riesgos. No es tan solo la inseguridad del área, ¿no? También viene a darse otro factor como por ejemplo la capacidad del trabajador en este caso, ¿no? O el desconocimiento del trabajador a ciertas cosas. Hemos visto, hemos observado y ustedes también lo han palpado, ¿no? Que hay trabajadores, y les voy a poner varios ejemplos. Hay trabajadores que no utilizan su EPP adecuado o no, simplemente no lo utilizan, sí, o lo utilizan pero no lo utilizan de una manera adecuada, que eso de ahí ya viene siendo un índice para que se provoque un riesgo. Otra de las condiciones es el equipo o las máquinas en desperfecto estado. Hay máquinas o equipos que ya tienen su vida útil y automáticamente se vuelven vulnerables a alguna falla mecánica que se pueda dar en ellos o alguna falla eléctrica. Otro tipo de los riesgos puede ser los pisos irregulares, los terrenos irregulares o terrenos donde existan objetos. Entonces todo ese tipo de situación, aún teniéndolos controlados, se pueden provocar un riesgo, porque no sabemos que la persona puede tener una situación externa, sí, puede ser emocional también, puede ser psicológica, o puede ser un estado donde tenga algún inconveniente que lo derive a que esta persona pueda producir en ella un desfase donde se provoque un riesgo, ¿no? Entonces, de eso también estamos conscientes y de eso se trata esta primera parte de los riesgos derivados de las condiciones de salud, de seguridad, perdón. Sigue, Adrián. No, Adrián, continúe. Lugares de trabajo. La utilización de los lugares de trabajo no deben originar riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. ¿Qué riesgos existen en los lugares de trabajo?
caídas al mismo nivel, caídas a distinto nivel, pisadas sobre objetos, choques contra objetos inmovibles, choques contra objetos movibles, atropellos con vehículos y caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. Sí. Bueno, este es prácticamente el lugar o área de trabajo, ¿no? En los lugares o áreas de trabajo no hay una seguridad de tal manera que pueden haber incluso caídas al mismo nivel. Esas caídas que se dan al mismo nivel, a veces por alguna distracción. Sabemos que en la actualidad la tecnología a nosotros nos ha llevado, nos ha ocupado prácticamente un espacio de tiempo de nuestras vidas. Ese espacio de tiempo que día a día, pues, esta tecnología va abarcando más tiempo en nosotros, y va prácticamente disminuyendo ese tiempo que nosotros antes lo dedicábamos a situaciones provechosas que ahora no lo hacemos. Y ustedes se dan cuenta, inocentemente nosotros caemos, somos presa fácil a ese tipo de distracción, a esa distracción que nos da esa tecnología, por ejemplo, el celular, la televisión, el internet. Son situaciones que a veces nosotros no la tomamos en cuenta, ¿no? La mayoría de las personas no tomamos en cuenta en eso, pero si nosotros nos ponemos a analizar, sí, qué tiempo ustedes dedican al celular, sí, ¿qué tiempo ustedes dedican a las redes sociales? Entonces, estamos hablando de más de una hora y esa hora prácticamente es una hora perdida, porque claro, habrán situaciones que de pronto de conocimiento o situaciones de educación que se puedan presentar dentro de las redes sociales donde uno no se da por enterado de ciertas cosas. Puede darse el caso de que, bueno, ahí recién uno se entera, pero en la mayoría de las cosas nosotros dedicamos mucho tiempo a estas redes sociales. Entonces, ese tipo de distracción nos puede provocar una caída al mismo nivel, puede provocar también caídas a distintos niveles. No tan solo eso, ¿no? Las caídas al mismo nivel se pueden dar por una mala interpretación o un mal cálculo de acuerdo a la marcha que uno realiza de un lugar a otro. Esas caídas al mismo nivel se pueden dar por obstáculos que estén en el piso, donde uno de pronto va con la mirada por otro lado o está entretenido en otra situación o va a saludar a alguien, pues va a tener ese tipo de desfase, ¿no? Entonces, son situaciones que se pueden presentar, es más, se presentan a diario, ¿sí? Esas pisadas sobre objetos, las pisadas sobre objetos que a veces uno va con esa mirada firme hacia arriba o hacia lo que tiene ya programado realizar, pero no se da cuenta que en el piso pues existen objetos que uno en realidad pues a veces no se da cuenta, no los ve. Los choques con objetos inmóviles. Esos objetos inmóviles que son equipos o máquinas, en este caso puede ser una mesa, una silla, lo que sea, sí, donde nosotros también vamos entretenidos, no tenemos ese cálculo y nos podemos golpear, ¿no? Los choques contra objetos móviles, también. Los objetos móviles, ustedes ya conocen que puede ser alguna máquina, puede ser algún objeto que vaya siendo trasladado por otra persona, o en su defecto puede también ser los carritos móviles que se utilizan para el desplazamiento de cartones, de caja o de otros tipos de materiales, ¿no? Atropellos por vehículos. En el lugar hay lugares donde no hay una buena señalización, y en algunos lugares de práctica que ustedes han asistido. ¿Por qué me refiero siempre a los lugares de práctica? Porque en realidad es ahí donde ustedes van a ir aprendiendo, es donde ustedes han aprendido algo nuevo, donde todo lo que ustedes ven en la parte teórica, bueno, se proyectan a la parte práctica y automáticamente ustedes lo observan, ¿no? Por eso es que siempre ustedes van a escuchar entre nosotros los docentes la experiencia de las prácticas. Sí, esa experiencia que a ustedes en la mente se les hace una retroalimentación y que vuelven a recordar
cómo se dieron los casos de acuerdo al tema que se está tratando, ¿no? La caída de objetos por desplomos o derrumbamiento, bueno, aquellos objetos donde no han tenido una buena ubicación o simplemente por un derrumbamiento que se dan a veces por situaciones de sobrecarga de peso, donde hay mucho peso que no soporte esa percha, vamos a decir, o en su defecto algún otro tipo de mecanismo que esté movilizando algún objeto donde no haya tenido una buena ubicación. Entonces, estos son los tipos de factores de riesgo de acuerdo a las condiciones de seguridad. Y ustedes observen aquí en la gráfica, estamos viendo, por ejemplo, aquí en la primera imagen que le estoy señalando, vemos un derramamiento de líquido que puede ser aceite, puede ser combustible, y bueno, la persona camina por ahí sin darse cuenta, pues pisó y puede ser objeto de una caída. Aquí en la escalera, la persona va subiendo la escalera, a veces no mide la altura o el diámetro del escalón, pues, y puede ser objeto a una caída, ¿no? Aquí caída de objetos, esta caída de objetos a veces por una mala manipulación o en su defecto puede llevar una carga y hay objetos en el piso y puede tener una... Acá la caída o derrumbe de objetos, miren que lo que yo les decía también, que bueno, aquí no hay una percha, pero de todas maneras acá está la percha, ¿no? Vemos que hay la caída de objetos que se puede dar por diferentes situaciones, no tan solo por la sobrecarga, ¿no? Hay situaciones de pronto que se dan de pronto por una mala ubicación del mismo, ¿no? Entonces, esos son esos factores de riesgos derivados de las condiciones de seguridad. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? ¿Alguna pregunta o algo que deban ustedes acotar al respecto con la experiencia que han tenido? ¿Nadie? Bueno, Amalia, ¿me puedes leer, por favor? Magíster, yo leo. ¿Con quién estoy hablando? Ahora, Ya, léame, hijita, lea. ¿qué causas producen los accidentes en los lugares de trabajo? Aberturas o huecos desprotegidos, escaleras o plataformas en mal estado, falta de espacio, de limpieza o desorden. El terreno tiene zanjas, taludes, desniveles, etc., que pueden provocar el vuelco de vehículos de trabajo o la caída de tropiezos de personas. Ahí, Causas sigue. relacionadas con el tráfico. Ya, hasta ahí nomás, un ratito. Miren, hay aquí algunas de las causas, sí, sabemos que existen muchas causas, sí, muchas causas. De pronto estoy citando las más comunes, las más frecuentes, las que la vemos a diario, como por ejemplo las aberturas o huecos desprotegidos, escaleras o plataformas en mal estado. Sabemos que cuando hay una construcción que puede ser, bueno, de vía en las vías, sí, puede ser en las vías, puede ser alguna... ¿Quién se cayó por ahí? Bueno, puede ser una construcción en las vías, puede darse una construcción ¿Quién tiene, por favor, me ayudan con el audio? ¿Quién la tiene encendido? Chicos, me ayudan con el audio. ¿Quién estaba con el audio encendido?
Bueno, entonces les decía que cuando hay una construcción que puede ser en la carretera o puede ser también en algún lugar, ¿no? En este caso, en una empresa, en alguna institución, donde observamos nosotros que a veces realizan aberturas, huecos donde prácticamente hay algunas empresas o trabajadores que no emiten esas señaléticas de seguridad que deben aplicar, ¿no? Porque a veces se dan y nosotros, bueno, esa desprotección de estos agujeros provocan accidentes, incluso hay accidentes que han sido muy llamativos, ¿no? Entonces, estas son una de las causas. Las escaleras o plataformas en mal estado, pues bueno, sabemos que las escaleras o plataformas o cualquier otro instrumento en mal estado va a provocar un accidente de ley, ¿no? Entonces, es muy importante tener este tipo de identificación de riesgo porque de esa manera, pues, vamos a tratar de disminuir. ¿Qué vamos a hacer con unas aperturas o aplicar señaléticas? ¿Qué vamos a hacer en caso que se presenten escaleras o plataformas en mal estado? Tratar de identificar ese problema primero y reemplazarlas en este caso, ¿sí? O reestructurarlas, ¿no? De tal manera que den la seguridad correspondiente. La falta de espacio de limpieza o desorden. Ustedes observan aquí en esta gráfica donde tenemos una oficina prácticamente que, bueno, si vamos a ver de manera más cerca, hay un espacio más o menos de 2 metros libres en relación de una persona a otra persona o de una oficina a otra oficina. Pero hay lugares donde ese confinamiento de espacio es muy pequeño. Y aparte de ser pequeño, pues hay objetos por todos lados. Ustedes pueden observar cables en el piso, cables por un lado, por otro lado, una silla por un lado o un banco por otro lado. Entonces, son situaciones que se dan y que también son prácticamente, vienen a ser una de las causas para que se provoque un accidente. El terreno, cuando el terreno tiene zanjas, taludes, desniveles, sí. Esto más lo vemos en las empresas, ¿no? En las empresas hay ciertas empresas donde existen incluso desniveles muy altos y que, bueno, por ende hay situaciones que se pueden presentar en estos desniveles altos o bajos y pueden provocar un accidente. Entonces, hay otras causas como por ejemplo las relacionadas con el tráfico. En los lugares donde donde no existe una buena señalización, por ejemplo, en las carreteras, ustedes ya sabemos que hay carreteras que están debidamente señalizadas, ¿no? Pero anteriormente nosotros observábamos en carreteras prácticamente oscuras, carreteras que automáticamente no existía una señalización y por ende eso era una causa muy elocuente de que se produzca un accidente. Continúe, Dora. Espacios de trabajo y zonas peligrosas. Los espacios de trabajo y zonas peligrosas deben disponer de unas dimensiones tales que permitan la realización del trabajo sin peligro alguno y en condiciones ergonómicas adecuadas. 3 metros de altura desde el piso hasta el techo. No obstante, en locales comerciales, de servicio, oficinas y despachos, la altura podría resultarse a 2.5 metros. 2 metros, 2 metros de 2 de superficie libre por trabajador. 2 metros 10 cuadrados. metros, hay 10 metros cuadrados no ocupados por trabajador. Ya. En los espacios, bueno, esto no es que es un estándar así a cumplirse, porque ustedes han visto lugares donde prácticamente la altura es de 3 metros, los espacios más amplios. Pero cuando en ciertos lugares ustedes van a ver, en la actualidad más que todo, la mayoría de las construcciones dejan 2,5 metros, sí, en la cual pues el trabajador tiene un libre acceso y entre un trabajador y otro, pues
debe existir por lo menos 2 metros, ¿sí? 2 metros con relación al otro trabajador para que pueda tener un espacio libre como trabajar. Pero nosotros, bueno, ahora con la situación, hay dos cosas que yo sí quisiera acotarla aquí, ¿no? El primer, en este caso, la primera tipo de reacción que nosotros como seres humanos tuvimos en el 16A fue prácticamente el derrumbe de miles en este caso, de infraestructuras dentro de, pudieron ser, fueron casas, fueron oficinas y tantas cosas. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros, como personas, para seguir manteniendo la labor, manteniendo nuestras vidas, continuar nuestras vidas, se fue acoplando, ¿no? Nos fuimos acoplando de tal manera que a veces en las oficinas ustedes veían prácticamente en una oficina de 10 metros cuadrados veían como casi 6 oficinas en una misma área. Entonces, personas que prácticamente se rozaban con una a la otra, ¿no? Pero ahora es algo diferente, ¿no? Eso fue ya por la necesidad de los espacios que uno tenía que irlo ya acomodándose a cómo se fueran presentando. Pero ahora, en la actualidad, pues, por este tipo de pandemia sanitaria, pues lo que se hace es tratar de tener por lo menos unos 3 metros de distancia de uno con relación al otro, ¿no? No podemos aventurarnos y tener esa acercamiento como teníamos antes, ¿no? Incluso hasta el saludo se lo ha prácticamente limitado hasta cierto punto y tratar de aplicar otro tipo de medidas, son medidas de bioseguridad que vienen al caso y que también pues son una de las causas por la cual pues el trabajador va a tener este libre espacio para evitar accidentes, ¿no? Y en este caso podríamos citar no tan solo como accidente, sino como contagio en el caso de la pandemia. Bueno, continuamos. A ver, ¿quién más me puede leer? Suelos, aberturas, desniveles y barandillas. Los suelos de los locales de trabajo deberán ser fijos y estables, no resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes peligrosas. Continúo. Ya, un ratito. Sí, no tan solo los suelos de los locales de trabajo, ¿no? También los suelos, por ejemplo, de las casas. O sea, no debemos apartarnos de que las amas de casa no dejan de ser trabajadoras. Y es más, hay una estadística que conlleva a demostrar que las amas de casa trabajan más que uno que normalmente acude a su lugar de trabajo y que casi llega con las últimas las casas, que ya llegan agotados, que ya no quieren saber nada, que quiere que le den de todo, que le sirvan si es posible en la cama o en el mueble donde están sentados. Entonces, son situaciones que se presentan, ¿no? Pero aquí los suelos deberán ser fijos y estables, no rebaladizos, porque los suelos rebaladizos ya hemos tenido en la actualidad, las mayorías de infraestructuras en los pisos son a bases de cerámicas, de pisos así diseñados de esa manera que provocan mucho peligro, ¿no? Que ustedes ya han de haber observado que un simple objeto o algún líquido que se pueda regar dentro de esa área puede tener un riesgo bastante grande, ¿no? Yo he observado, bueno, desde el campo profesional, he visto cómo algunas personas han tenido una caída en el mismo nivel y significado lesiones graves, incluso provocando fracturas, incluso provocando hasta muertes, porque una caída bajo el impacto del mecanismo de impacto que haya tenido la persona puede ser grave, ¿no? En el caso de que se golpee el cerebro en la parte posterior, entonces puede conllevar he observado yo
he visto personas que, bueno, han tenido un desenlace muy fatal. Entonces, estos son también situaciones de riesgos que hay que irlas analizando de a poco. Continúa, Steffi. Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de más de 2 metros se protegerán mediante barandillas u otros sistemas de protección de seguridad equivalente. Sí, Las barandillas. un ratito. ¿Ustedes han visto esas rejillas de alcantarilla, sí, o de los servicios básicos? Bueno, anteriormente también habían de lo que era el agua potable. Entonces, en estos casos, en este tipo de rejillas, pues cuando se hacen trabajos y dejan esos trabajos a medias, de un día para otro, hay personal que se olvidan de aplicar una señalética. Sí, es muy importante tener una verificación de aplicar la señalética porque en estos casos puede provocar, como observamos ahí aquí en la gráfica, ¿sí? Aquí Adrián, que está saludando ¿cómo que se llama? Amalia, la está saludando y sin darse cuenta que más adelante hay una abertura y se puede caer, ¿no es cierto? Peligroso, dependiendo de la altura también porque ya he observado yo también personas ahí que se han fracturado huesos y es fatal. Continúe, Steffi. Las barandillas de protección han de ser materiales rígidos y resistentes. Como mínimo tendrán una altura de 90 centímetros y tendrán una protección que impida el deslizamiento por debajo de ella. Correcto. Como ustedes observan aquí, esta barandija pues debe tener por lo menos 90 centímetros de altura. ¿Por qué? Porque si es muy pequeña, pues puede hacer riesgo que haya un tropiezo y vaya a dar al hueco. Pues. En cambio, siendo ya a 90 centímetros, es una altura considerable, donde la persona que vaya a pasar por ahí, pues por lo menos ya va a tener un obstáculo más grande y no va a tener ese desplazamiento abrupto, ¿no? Correcto. Chicos, ¿preguntas hasta aquí? Ya. ¿Alguien más me puede ayudar a la redacción? Chicos, los escucho. Vías de circulación. ¿Quién habla? Dora, Magister, ya debe conocer esta voz. No, mi amor, no, está bien que participe, ya, pero yo necesito que lo hagan varios. ¿Y si Nombré no a Amalia, habla no sé si español? Amalia se me fue del aire. Magister, Qué es voz. que la computadora de Amalia colapsó y por eso creo que se salió, no sé si aún sigue acá. No puede prender el micrófono. Bueno, a ver, por ahí está, ¿quién más está? De todos los que están dentro de la clase, a ver, no sé si está Livington, está Sebastián, necesario que los nombre. Pueden Yo participar. leo, Magister. Sebastián, Buenas tardes. buenas tardes. Vías de circulación. Las vías de circulación de los lugares de trabajo deberán ser utilizadas conforme a su uso previsto y con total seguridad para los que circulan por ellas. Sí, en las vías de circulación de los lugares de trabajo, miren, ustedes han visto en los lugares de trabajo, en las empresas, donde hay prácticamente las señalizaciones en el piso, ¿sí? Donde dice una vía, doble vía, y así como nosotros vemos en la carretera, ¿no? ¿Por qué es importante esta vía de señalización? Porque sabemos que ahí hay otros tipos de trabajadores también que realizan diferentes tipos de actividades y por ende pues puede ser objeto a riesgo. Observen que aquí por ejemplo tenemos este carrito plataforma, ¿no? Este carrito plataforma ayuda a desplazar objetos y hay personas hay choferes que hacen que desplazan objetos más arriba de la visión de ellos, que a veces le obstaculiza la parte del frente, ¿no? En todo caso, pues bueno, para eso se hacen estas vías, para tener una mejor seguridad y más que todo la precaución para evitar accidentes. Continúe, Sebastián.
Las puertas exteriores deben tener una anchura mínima de 80 centímetros y 1 metro para los pasillos. Ya, correcto. Bueno, no son estándar, ¿no? Tampoco este tipo de medidas, porque vamos a ver incluso medidas más inferiores a los 80 centímetros, porque hay bodegas que son muy pequeñitas y nosotros vamos a decir, bueno, ¿y esto qué es? Pues si sabemos que tienen que tener unos 80 centímetros como mínimo y de 1 metro para los pasillos, pero en realidad hemos observado que hay bodegas que son más reducidas, ¿no? Pero sí, esta es una medida que se lo utiliza de manera generalizada, ¿no? Porque también podemos ver que hay puertas un poquito más anchas. Continúa, Sebastián. Ya, la anchura de las vías por las que puedan circular medios de transporte y peatones deberá permitir su paso simultáneo con una separación de seguridad suficiente. Ya, correcto. Eso también ya tenemos bien claro, ¿no? Las vías deben ser con una anchura que puedan pasar. Porque miren, ahí ustedes ven en el gráfico. Sí, la vía es ancha, pero en cambio está la señalización como para que lo haga el transporte vehicular. Y acá, pues, la vía peatonal, ¿no? O sea, hay señalizaciones que deben respetarse. Por eso es que cuando uno ingresa a una empresa, pues uno lo primero que ve, pues, son las señalizaciones y por ende, pues, uno tiene que, como peatón, tratar de respetar esos espacios, ¿no? Porque por algo están establecidos ahí. Continúa, Sebastián. Siempre que sea necesario para garantizar la seguridad de los trabajadores, el trazado de las vías de circulación deberá estar claramente señalizado. Correcto. Sabemos también que el día a día y más que todas esas señalizaciones que están siendo objetos al agua y el sol, a que están a la intemperie, o en su defecto aquellas señalizaciones en las cuales pues los trabajos se hacen a diario, las actividades que se cumplen dentro de esa área, pues así te protegida y bien señalizada, con el tiempo se van deteriorando, ¿no? Ese deterioro provoca en muchos de los casos confusiones que a veces uno no sabe, ¿no? Como tú ves en un tiempo una señalización y resulta que a veces por el estado obsoleto de la misma o porque se han borrado o por la utilización de las mismas ya desaparecieron, entonces ya no la ve y creen que eso ya no se está utilizando. Entonces, por eso es importante tratar de siempre renovar, ¿no? Renovar, mantener las señalizaciones bien marcadas. ¿Correcto? A ver, otro compañero que me lea. Orden, limpieza y mantenimiento, señalización. Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y en especial las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento. Correcto. Como vemos en la gráfica, tenemos aquí una puerta donde prácticamente está ubicado un tacho de basura. Esto prácticamente lo que está provocando es un obstáculo. Sí, vamos a decir que se presenta en el momento una emergencia. Bueno, a la salida o a entrada de la persona, sí, no va a poder ingresar o va a ingresar con mucha dificultad. A veces se necesita ese tipo de solución para y tratar de que estos espacios así queden libres, ¿no? Libres de obstáculos para que pueda existir un buen acceso de entrada y de salida. Continúe, Catherine. Los lugares de trabajo se limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario. Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una fuente de riesgo para los trabajadores. Correcto. Entonces, aplicando el mismo ejemplo, todo esto tiene que siempre estar limpio, no tiene por qué haber objetos ni en el piso. Miren, por ejemplo, aquí tenemos objetos en el piso que prácticamente van a ser obstáculos para las personas que
laboran y que pasan pasan a diario por este espacio. No puede ser por otro tipo de espacio. Vamos a citar un taller mecánico. En el taller mecánico, bueno, ustedes van a observar que hay bastantes obstáculos en el piso, no en todos los lugares. De pronto me estoy expresando mal, pero en ciertos espacios hay muchos obstáculos en el piso que incluso pueden ser objetos de riesgo para el usuario. Sí, yo he observado que hay derrames de combustible, derrames de aceite, hay desechos de repuestos en el piso y tantas cosas, herramientas incluso. Entonces, son situaciones que uno trata de siempre evitar, ¿no? Evitar para que este tipo de riesgo no aparezca. Continúe, Catherine. Los lugares de trabajo y en particular sus instalaciones deberán ser objeto de un mantenimiento periódico. Sí, correcto. Todo lo que hemos hablado anteriormente, pues bueno, debe haber una periodicidad en cuanto al ordenamiento, a la limpieza, ¿no? Cada quien cumple su rol. Ustedes ven en las instituciones que hay jefes de seguridad, hay guardias de seguridad, hay la secretaria, está el gerente, está la persona administradora, está la persona que hace la limpieza, está la persona de la cocina, está los guías turísticos, bueno, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, en cada uno de ellos cumple sus funciones, pero es muy importante para situaciones como la que ya hemos citado, tener una limpieza a tal punto que todos estos lugares de trabajo pues estén expeditos, estén limpios y que no exista ese tipo de causa que pueda provocar una inseguridad en las personas. Correcto, gracias, Catherine. A ver, ¿alguien más? ¿Los equipos de trabajo? Dice los equipos de trabajo. Los Sí, principales equipos de trabajo son los siguientes. Las máquinas utilizadas para el desarrollo de un trabajo, prensa, fresadora, inyectora, torno, etc. Las máquinas para la elevación de cargas o personas, montacargas, ascensores, puentes grúa, plataformas o similares. Los equipos a presión, aparatos a gas, equipos de soldadura, etc. Las herramientas portátiles y herramientas manuales, alicates, destornilladores, taladros, etc. Ejemplo de máquinas: taladros, cizallas, plegadoras, envasadoras, inyectadoras, torno, fresadora, guillotina, lijadora, sierra manual. Ya. Miren, todos estos equipos de trabajo, ¿por qué los he citado? Porque son equipos de trabajo y herramientas que prácticamente se utilizan dentro de las diferentes actividades en empresas e instituciones. Entonces, reviste mucha importancia porque cada uno de ellos, bueno, vamos a citar las máquinas, sí. En las máquinas utilizadas para el desarrollo de un trabajo, la prensa, la prensadora, sabemos que son máquinas pesadas, son máquinas que revisten mucha importancia en cuanto al manejo de ellas, en cuanto al mantenimiento de ellas. ¿Por qué? Porque si la persona que no maneja adecuadamente una máquina como esta, tiende a tener riesgos bastante altos, ¿no? Lo vamos a casillar como los riesgos mecánicos. Entonces, estos tipos de riesgos que pueden aparecer, y es más, han aparecido dentro de instituciones y empresas, sabemos que se vuelven de un alto riesgo que incluso puede provocar hasta la muerte o la invalidez de una persona, de un trabajador en este caso. Entonces, el mantenimiento, ¿por qué se le debe dar el mantenimiento? Sabemos que hay máquinas que tienen su vida útil para el funcionamiento de las mismas, pero asimismo, si ustedes le dan el mantenimiento a una máquina, a un equipo, si puede ser también dentro de casa, nosotros le damos mantenimiento a una máquina, a un equipo, tenemos por seguro que eso nos va a durar más allá del tiempo permitido, porque habrán máquinas o equipos que te digan, bueno, donde tú la compras, te digan el tiempo útil de vida de esta máquina es de 10 años, un ejemplo. Pero si tú les das un buen mantenimiento, le das un buen uso más que todo, porque no es el mantenimiento solamente, ¿no? Porque tú le puedes mantener bien el equipo, la máquina,
pero resulta que la persona operadora no es la capacitada, no es la adecuada, rapidito se va a deteriorar el equipo, la máquina, ¿no? Eso tenemos que tenerlo bien claro. Entonces son tipos de riesgos que aparecen en el funcionamiento de todas estas máquinas. Tenemos también las máquinas elevadoras de cargas, como los montacargas, los ascensores, las puentes grúas, las plataformas, de igual manera. Si hay un buen mantenimiento o una buena capacidad para el funcionamiento de la misma, pueden tener un largo periodo de vida, ¿no? Y cuando no se dan ese tipo de situaciones, pues bueno, los riesgos están latentes. Los equipos de presión, como aparatos de gas, equipos de soldadura, etc. Eso lo encontramos nosotros en los talleres, en aquellos talleres donde automáticamente la utilización o a veces el uso o abuso de manera desconocida de este tipo de aparatos, pues hace que provoque un alto riesgo de inseguridad y que bueno, puede alterar también la salud de la persona, pero de una manera muy agresiva, ¿no? Entonces, estos son los equipos de trabajo que también revisten importancia. No les digo que son los más frecuentes, pero en cambio son equipos a los cuales les podemos denominar como de alto riesgo por su funcionamiento y también por lo grandes que son y pesados, ¿no? A ver, ¿alguien más me quiere leer? ¿Cuáles son sus riesgos? Cortes, amputaciones, atrapamientos, contacto eléctrico, proyección, fragmentos o partículas, lesiones debido o enganches o quemaduras, ruido, vibraciones, incendios y explosiones. Ya. Estos son los riesgos que se presentan ante la utilización de lo anteriormente visto, ¿no? De las herramientas y equipos. Sabemos que una mala utilización de estas herramientas y equipos puede provocar cortes, amputaciones, incluso lo que le hablaba, enfermedades invalidantes. Puede provocar un atrapamiento, puede provocar un contacto eléctrico debido al deterioro o de pronto a la mala instalación de ese equipo, ¿no? Puede provocar proyecciones de fragmentos o partículas. Cuando se realizan cortes, esos cortes prácticamente de máquinas de hierro, sí, emiten esas partículas de hierro muy pequeñitas que pueden incrustarse en la piel, en la cara o en la vista. Entonces, si no utilizamos el EPP de manera adecuada, pues fácilmente somos presas a este tipo de riesgos, ¿no? Las lesiones debidas a enganches o quemaduras por parte de la soldadura o la mala utilización de un gas puede provocar este tipo de lesiones, ¿no? El ruido, sabemos que hay máquinas que incluso son nuevas que, bueno, no provocan mucho ruido, pero hay unas que sí. Hay máquinas que por ya la vida obsoleta que tienen, te provocan mucho ruido y eso tiende a tener un riesgo físico en este caso. Las vibraciones, aquellas máquinas que se utilizan para realizar perforaciones en el piso, aquellas máquinas que también por su vida útil ya están obsoletas o desperfectas, comienzan a vibrar mucho, y los incendios y explosiones que también se pueden dar por las mismas, ¿no? Por todo este tipo de utilización de equipos o herramientas. A ver, los accidentes de las máquinas, ¿alguien más? Yair. Buenas tardes. Causa de los accidentes con máquinas. No, a ver, ¿quién me habla? Rodríguez Karina. Rodríguez Karina, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Causa de los accidentes con máquinas. Mantenimiento inadecuado o deficiente. Falta de protecciones de las máquinas o equipos, o de las que hay con deficientes. Equipos y herramientas en mal estado. Utilización de herramientas, máquinas, equipos o materiales inadecuados para la tarea. Realización de tareas inhabituales. Inhabituables o extraordinarias. Soluciones
de averías o incidentes. Averías o incidentes. Ya. Lo que ya expliqué anteriormente, entonces estas son las causas de los accidentes a la utilización a veces de manera indiscriminada de estas máquinas o por una falta de capacidad para manejar la misma o en su defecto por ya la vida útil de las máquinas que ya llegan a una etapa donde ya piden el recambio, ¿no? Ya. A ver, Yair está por ahí. Medidas preventivas. Utilización de máquinas con marco CE. El marco CE es el proceso mediante el cual el fabricante o importador informa a los usuarios y autoridades competentes de que el equipo comercializado cumple con la legislación obligatoria en materia de requisitos esenciales. Empleo de resguardos y dispositivos de seguridad, llevar a cabo un correcto mantenimiento de los equipos, formación e información de los trabajadores, evitar las ropas holgadas, cadenas, pelo suelto, el orden y la limpieza, mantener las máquinas libres de grasa, aceites u otras sustancias resbaladizas, iluminación y señalización adecuada. Ya. Miren, entre las medidas preventivas, bueno, nosotros vamos a tener más medidas preventivas que estas. Sí, eso es ya algo que se nos presentan. ¿Cómo vamos a aplicar las medidas preventivas? Recuerden esto y que siempre yo les he dicho también. Las medidas preventivas vamos a aplicarlas de acuerdo a la identificación de los factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que se presentaron? De acuerdo a los factores de riesgo, nosotros vamos a aplicar la medida preventiva. Pero estas medidas preventivas que están citadas dentro de esta diapositiva es por la utilización de las herramientas y máquinas. Sí, tomamos como punto de referencia los equipos y máquinas, ¿no? Porque hay otros tipos de factores de riesgo. Podemos aplicar los riesgos psicosociales. Sí, entonces como medida preventiva, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos riesgos psicosociales, ¿qué aplicamos como medida preventiva? Livingston. Livingston está en clase. Rodney. ¿Puedo leer otra vez? ¿Quién me está hablando? Catherine. Catherine. No, mija, no, es que no estoy solicitando que me lean. Estoy elaborando una pregunta y estoy nombrando a los estudiantes, sus compañeros, para que me respondan en la pregunta que les formulé. Ah, ok. Entonces, ninguno de los que estoy nombrando me responde. Supongo que no están en clases. Bueno, está Ronnie, está por ahí Carlos. No está Carlos tampoco. Yulexi. No está tampoco. Steven Carreño. Steven Ceballos. Enrique. Bueno, de los que están aquí y escucharon la pregunta, cualquiera de ustedes me puede responder. Les repito la pregunta. En caso... sí. ¿Quién? Marcos. Sí. Ya. Sí, la pregunta era cuáles son las medidas de prevención
para evitar los riesgos psicosociales, ¿no? Sí, correcto. Sí, porque, bueno, les hago una acotación. Estamos citando medidas preventivas en el caso ya referido en cuanto a equipos, a la utilización de equipos y máquinas. Vimos cuáles son las causas, las consecuencias. Y ahora, como medida preventiva, estas son las medidas preventivas que las que ustedes están observando en la diapositiva, es lo que se trata de evitar para con ese tipo de riesgos que puedan aparecer. Pero yo les decía que, bueno, que estas no son las únicas medidas preventivas en casos de este tipo de riesgo. Hay otros tipos de riesgos que también se pueden presentar, como por ejemplo los riesgos psicosociales, que cuáles son esas medidas preventivas que se pueden aplicar en la aparición de los riesgos psicosociales. Ya. Sí, sí, hola. Sí, escuchamos, Sí, me Marco. escucha, lo que pasa es que como Sí, que sí, se sí. fue un poquito. No, tranquilo. Bueno, en primer lugar, pues como medida de prevención, pues realizar una buena identificación del riesgo, tener una buena comunicación, una constante igual capacitación sobre los riesgos psicosociales, revisar también el contenido del trabajo, la carga del trabajo asignada al personal, las relaciones interpersonales, el entorno del trabajo también, realizar campañas constantes para evitar el riesgo psicosocial, en este caso también evitar el acoso laboral, El bolneo. todo ese sinnúmero de medidas. Sí, correcto, sí, está muy bien, Marco. Sabemos que primero lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son esos factores de riesgo, ¿no? Una vez nosotros tener enfocados y direccionados los factores de riesgo que se están presentando, pues sobre esos factores de riesgo debemos tomar las medidas preventivas, ¿no? Para tratar de disminuir, en este caso, los mismos riesgos. Correcto. Gracias, Marco. A ver, ¿quién más que no haya leído me puede leer? Yo leo, profe, buenas tardes. ¿Quién habla? Brian. Sí. Allá, Brian. Factores derivados de la carga de trabajo. La carga de trabajo es todo esfuerzo que tenemos que realizar para desempeñar nuestra actividad laboral. Se define como el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se ve sometida la persona a lo largo de su jornada laboral. Tenemos las siguientes. Carga física. Conjunto de requerimientos físicos a los cuales se ve sometido el trabajador a lo largo de la jornada. Causas. Número 1, esfuerzo físico. Número 2, postura de trabajo. Y 3, manipulación manual de carga. Efectos. Trastornos musculoesqueléticos, en siglas TME, cerrando paréntesis ya. Son alteraciones que sufren los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que se desarrolla. Ejemplo, síndrome del túnel carpiano, lumbalgia, tendinitis, etc. Sí, correcto. Estos son factores de la carga de trabajo, ¿no? Podemos incluirlo como un factor ergonómico en este caso, ¿no? El exceso de carga de trabajo en toda persona va a provocar efectos secundarios. Y estos efectos secundarios, pues ya lo podemos estar encasillando como un riesgo ergonómico, ¿no? Aquel riesgo ergonómico que se presentan por un esfuerzo físico, por una postura de trabajo inadecuada y por una manipulación de cargas también de manera inadecuada. Sí, todas estas posturas inadecuadas y por carga que realiza la persona, pues va a conllevar a un riesgo que provoca como consecuencia alteraciones a nivel del sistema neuromusculoesquelético, ¿no? Ese sistema neuromusculoesquelético por el cual nosotros día a día nos levantamos en condiciones, a veces condiciones físicas buenas, en buen estado, o en sus defectos, condiciones físicas en mal estado.
¿A qué se debe cuando se da una condición física en mal estado? Porque el día antes del descanso, pues, estuviste realizando exceso de trabajo, de pronto estuviste, vamos a la parte de ustedes, estuvieron resulta que el profesor de salud ocupacional 2 le dejó demasiado trabajo y tuvieron que esforzarse y se amanecieron realizando para cumplir con ese trabajo y prácticamente al otro día amanecieron molidos. Puede darse el caso que en la parte física, pues ustedes realizaron alguna sobrecarga de esfuerzo en una actividad que cumplieron en sus casas y que les demandó mucha carga de esfuerzo. Entonces todo esto conlleva a este tipo de alteraciones, ¿no? Alteraciones a nivel del sistema músculo-tendinoso que conlleva a un malestar y a una alteración prácticamente de la salud. La carga mental, ¿quién más me lee? Conjunto de requerimientos psíquicos a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de la jornada laboral. Siga. Causas, cantidad de información que recibe el trabajador y su mayor o menor complejidad, y el tiempo disponible por el trabajador para. Sus efectos, cefalias, ansiedad, insomnio, agresividad y depresión al realizar el trabajo. Sí, correcto. Esta es la carga psicosocial que hablábamos, que dio como ejemplo Marcos, y en la cual pues existe esa sobrecarga de trabajo, ¿no? Esa sobrecarga de trabajo laboral que demanda un esfuerzo mental en las personas, porque el hecho, a veces nosotros nos hacemos comparaciones, nos dice, bueno, ahí está el trabajador, y vamos a hacer una relación en lo que les voy a decir, les voy a poner un ejemplo. Ahí está un trabajador que es un trabajador que prácticamente realiza sobrecargas de esfuerzo desplazando cartones de un lugar a otro, vamos a decir, desde el patio a la bodega, en la cual pues hay una distancia de 5 metros. Desplaza todos los días de 100 a 200 cajas. Ahí está el trabajador que está en la oficina y que pasa prácticamente sentadito, realizando su trabajo y que está como más relajado. Entonces nosotros podemos hacer diferenciaciones y al mismo tiempo también relaciones, porque va a demandar, esas dos actividades van a demandar a que la persona no esté actuando, no esté realizando su actividad de buena manera y provoque un riesgo. Como por ejemplo, el de la carga, resulta que está llevando mucha carga de peso, sí, para su cuerpo, porque hay personas que por el estado físico puedes decir, bueno, allá por el estado físico, a este que es más flaquito le voy a dar solamente un cartón, pero el de acá que tiene una contextura más, más grande, le voy a hacer cargar 2. Entonces, así de esa manera voy tratando de equilibrar el peso corporal, pero en cambio acá en la parte administrativa digo, bueno, este trabajador que tiene que trabajar 4 horas diarias, resulta que le voy a cargar un poquito de trabajo y le voy a poner 2 horas más. A ver, ¿sabes qué? Mira, aquí hay unos documentos en los cuales tienes que revisarlo, hacer el análisis y envíamelo a mi oficina cuando ya esté realizado el análisis. Entonces, es una carga de trabajo que va sobrepasando los niveles normales de la persona y eso va provocando ya una sobrecarga, una sobrecarga que te va a provocar efectos como la cefalea, como la ansiedad, el insomnio, la agresividad. Claro, normalmente cuando cualquiera de nosotros tiene insomnio, efectivamente al otro día nos cambia el carácter. O sea, somos seres humanos, es algo que nos provoca irritación, el insomnio nos provoca ese tipo, bueno, la ansiedad se puede dar a procesos emocionales, como por ejemplo, tú estás ansioso porque resulta que ya mañana tienes que dar el examen de salud ocupacional 2 y estás ansioso porque de pronto ya quieres salir de ese peso, ¿no? O estás ansioso porque de pronto tú crees que no te vas a aprender todo y te pones en ese estado de ansiedad, ¿no? Todo esto puede conllevar a cefaleas, dolores de cabeza que a veces
nosotros con el descanso, sí, se nos amortigua, se nos apacigua, ¿no? Pero hay otros tipos de cefalías que ya se dan por efectos biológicos y sistémicos del cuerpo humano, pero eso ya es otra cosa. Bueno, ¿tienen preguntas, chicos, hasta aquí? ¿Preguntas o alguna experiencia? Continuamos. Bueno, ahí tenemos las posturas del trabajo. ¿Alguien me puede leer? La postura de trabajo. Don Marcos, lea. Sí, bien, chicos. La postura de trabajo. La realización de movimientos repetitivos, a veces en posturas forzadas, puede ocasionar alteraciones musculoesqueléticas. El trabajador debe seguir unas pautas según cuál sea la postura que deba adoptar al realizar su trabajo. Trabajo sentado. Mantener la espalda recta y apoyada contra el respaldo de la silla. Nivelar la mesa a la altura de los codos. Adecuar la altura de la silla al tipo de trabajo. Cambiar de posición y alternar esta con otras posturas. Correcto. En la postura del trabajo, bueno, yo he citado un ejemplo de muchos que hay. Si ustedes observan, identifican el factor de riesgo en cuanto a la postura de un trabajador. En este caso puede ser un oficinista o una oficinista, ¿no? Aquí pues una oficinista, en la cual pues realiza sus actividades a diario, y esta es la postura, lo que ustedes ven aquí en el gráfico, es una postura sentada, pero una postura adecuada, ¿sí? Porque si ustedes observan y si ustedes se trasladan, ¿sí?, a los lugares de práctica o a los lugares de las actividades diarias que ustedes realizan, pueden observar a su hermana, a su mamá, a su papá, a sus hermanos, qué sé yo, en posturas inadecuadas, donde no se sientan bien, donde no puede ser que estén en la computadora realizando o en su defecto puede ser que estén frente al televisor y que no tengan una postura adecuada. Hemos visto en muchos de los casos en nuestras casas mismo, a diario, vemos cómo en el entorno, sí, nuestros seres queridos adoptan posturas muy inadecuadas, ¿no? Y posturas que prácticamente se vuelven repetitivas, que lo hacen a diario y que con el tiempo, pues como son enfermedades prácticamente a largo plazo, ustedes no van a ver una consecuencia a corto plazo de esta. En algunos sí, porque ya permanecen mucho tiempo en una sola posición. Más aún en aquellas personas de edad que tienen un sedentarismo y en la cual pues ustedes lo dejaron sentado en una posición y ahí en esa posición lo van a encontrar 2, 3, 4 o 5 horas o casi todo el día. Entonces son situaciones que se dan, ¿no? Pero para esto hemos citado aquí cuál es la manera correcta de estar sentado. Estamos observando aquí, primero que el asiento tiene que tener un respaldar, ¿sí? Tiene que tener un apoyadero también, un rodapiés aquí en la parte inferior, y la columna tiene que estar recta, ¿no? Siempre apoyada al respaldar del sillón o de la silla. Los pies, miren la posición del pie, tiene que tener un ángulo de 90 grados prácticamente con relación a ahora, esta posición de la mirada, ¿sí?, al monitor tiene que ser de manera horizontal, a tal punto que no lo haga de manera inclinada ni hacia arriba ni hacia abajo. Porque si lo hace de una manera inclinada hacia arriba, estamos viendo que la persona va a tener a comenzar a tener un problema a nivel de lo que es el cuello, ¿no? Y de la parte superior de los hombros. Entonces, ustedes observan, puede que ustedes tengan algún familiar que se dedique mucho tiempo o en ustedes mismos, están mucho tiempo en la computadora y resulta que salen estresados, ¿sí? Tienen dolores a nivel del cuello y de la parte de los músculos trapecios, de lo que son los músculos del hombro, ¿no? Entonces eso provoca fatiga, te puede doler incluso la muñeca, te puede doler el codo o te puede doler también la parte baja de la espalda, ¿no?, cuando adoptan mala postura.
Entonces es muy importante también como factor incidente de una identificación de riesgo que se adopte una postura adecuada. No tan solo en el trabajo, le repito, puede ser en las actividades diarias que uno tiene en sus casas. ¿Alguien más que me lea? Chicos, Ya, los escucho. trabajo de pie. Ya. El plano de trabajo y herramientas deben estar situados en el área de trabajo. Alternar esta postura con otras para retrasar el cansancio. La altura del puesto de trabajo estará en función de la actividad que se realiza. Y utilizar rodapiés. Ya, hasta ahí nomás, un ratito. En el trabajo de pies hay muchas situaciones que se presentan, ¿no? Hay personas que ustedes han de haber observado, más que todo aquellas personas que hacen esa depilación de cabezado, perdón, ese descabezado de camarón o que hacen esa depilación de pescado. Ustedes ven que trabajan de manera parado, en una postura prácticamente como de militar. Postura de militar significa que están firmes, no hay una postura de descanso. Normalmente cuando se está frente a un trabajo donde vaya a pasar más de una hora o más del tiempo suficiente para el descanso, la persona tiene que adoptar una postura de... ¿Cuál es la postura de descanso? La postura de descanso es tratar de estar parado sobre una pierna y la otra semiflexionada, la rodilla. Entonces esas son posturas de descanso, ¿no? Y así viceversa tiene que ir variando, cambiando la posición. O en su defecto, pues, hacer movimientos como pausas activas para evitar que esta sobrecarga, porque el cuerpo pesa. Y ese peso del cuerpo prácticamente lo está recibiendo las articulaciones de la cadera, rodilla y tobillo. Y eso conlleva a que esta persona a la larga sienta una fatiga, un dolor a esos niveles, ¿no? Por eso es que se realiza este tipo de recomendaciones para evitar que se le haga una sobrecarga excesiva y comience a presentar problemas en el corto tiempo. Continúe, Marco. Trabajo de pie sentado. Usar una silla pivotante regulable. Ajustar la altura de la silla entre 25 y 35 centímetros más por debajo de la superficie de trabajo. Utilizar reposapiés adecuado. Correcto. Ustedes observan, prácticamente estamos frente a un ejemplo de un laboratorista, de una laboratorista en este caso, ¿no? Donde ustedes observan la postura de... Yo aquí tengo, por ejemplo, una controversia. Observo que esta espalda está inclinada y para mí no es una postura adecuada. En todo caso, esta laboratorista debería acercarse más en este caso, al mesón o a la mesa, acercarse más para que en su defecto tenga la columna recta. Porque de lo contrario, aquí también está adoptando una postura inadecuada, ¿no? Esas son las observaciones. Bueno, yo cuando vi la gráfica tuve ese tipo de observación ante esta gráfica. Bueno, chicos, y aquí vamos a ver la posición adecuada, cómo debe ser. Miren, observen el monitor en la parte superior de los ojos o algo por debajo, es decir, la mirada siempre hay que estar de manera horizontal, ¿no? El ratón o dispositivo de entrada próximos al teclado tienen que estar más o menos en esa dirección porque hay unos ratones que lo ponen o muy cerca de su cuerpo o muy distante, ¿no? Entonces hay que tener mucha precaución porque esto de aquí nos conlleva a tener lesiones a nivel de la muñeca por la mala utilización del ratón. Las piernas y muslos a 90 grados. Miren, lo que yo les decía antes, esto tiene 90 grados aquí. Esto es 90 grados, ¿sí? Este es un arco de 90 grados donde tiene que estar la persona, porque hay asientos que son muy bajos y la persona levanta la pierna más allá de lo normal y ya se pierde prácticamente los 90 grados. O en su defecto puede ser más alta y también se pierde, se puede inclinar. Este muslo se inclina, ¿no? Pero esta es la posición normal, esta es la adecuada, 90 grados entre las piernas, las piernas y este es el muslo y estos son los 90 grados.
los pies pegados al suelo o sobre un rodapié. Cuando la persona, por efectos de altura, si es muy pequeña, entonces poner un rodapié para que en su defecto descanse el pie ahí y no esté colgado. Porque, bueno, ustedes han de haber observado, pueden observar personas secretarias que, o de la parte de género, mujer o hombre, que tienen muy poca altura y que prácticamente los pies. Entonces, aplicar un rodapié es muy importante para evitar esa postura inadecuada. El cuello y la cabeza, una vez que tenga la posición horizontal, sí, esa mirada horizontal, el cuello y la cabeza van a estar relajados, ¿no? Porque si lo pone el monitor muy por debajo de la visión de la persona, lo que va a hacer es inclinar la cabeza y automáticamente esto se tensa. Sí, miren los hombros y los brazos a 90 grados también. Sí, estos son los hombros y estos son los brazos con relación al antebrazo. Tienen 90 grados, no está ni muy extendido y esa es una posición adecuada. Los codos pegados al cuerpo, sí, también correcto, ¿no? Hay personas que no hacen esto, de pronto estiran más allá un brazo con relación al otro o en su defecto lo abren mucho, ¿no? Los muslos y la espalda de manera recta, 90 grados. Esta es la espalda, tiene que estar recta también con relación al muslo, también tiene 90 grados. Este es el ángulo, ¿no? De espalda y muslo. Y la holgura entre el borde del asiento y las rodillas, no tiene que ser muy pegado tampoco, porque esto de aquí, si es muy pegado, te puede provocar una compresión vascular y por ende una alteración a nivel del sistema vascular de la pierna. Entonces, esta es una postura adecuada, ustedes lo pueden ver reflejado aquí en la gráfica y está distribuido de la siguiente manera, a tal punto que esta persona va a tener un largo periodo de vida, muy relajado trabajando, va a estar encantado con su trabajo y no va a pasar nada. Muy diferente a aquellas personas que no adoptan buena postura y que ya el trabajo se les hace pesado al mes, a los 2 meses, ya no saben cómo tirar la toalla, como cuando uno dice, y en vez de el trabajo ser una actividad relajante, se le hace una actividad frustrante. Entonces, ahí las posiciones adecuadas, ¿no? Y las manipulaciones de carga, miren, aquí vemos el apoyo de los pies firmes, lo que yo les hablaba en antes, ¿sí? Vamos a leer algo, ¿no? El peso máximo que se recomienda no sobrepasar en el manejo de cargas en condiciones ideales de manipulación es de 25 kilogramos. Esto va a depender mucho, este peso va a depender mucho también de la ergonomía corporal en este caso de la persona, ¿no? Es importante que a la hora de manipular cargas el trabajador haya recibido la formación necesaria sobre las técnicas de manipulación de cargas. Mire, aquí hay un trabajo para ustedes, chicos, en el momento que ustedes ingresen a práctica. Es muy importante el asesoramiento que ustedes como futuros prevencionistas direccionen, en este caso a los trabajadores o a la empresa. Claro que tiene que ser con la venia, en este caso del jefe de seguridad, pues, ¿no? Hacer tipo de charlas que conlleven a que el trabajador pues realice posturas adecuadas para sus actividades, no tan solo de carga, ¿no? Hay diferentes tipos de actividades que se cumplen dentro de una institución y que prácticamente ustedes pueden estar inmersos en esa inducción para con ellos. Entonces, aquí una manera correcta como agacharse, tienes que doblar la cadera y la rodilla para coger la carga y mantener la espalda recta para que no tenga problemas en el futuro. Y bueno, chicos, esa ha sido no sé si tienen alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí. En la imagen, la parte de cómo hay que sentarse, donde decía la holgura entre el borde del asiento y la rodilla, ahí se forman, o sea, si no está bien eso, se forman las famosas varices, ¿no? En lo que hacen trabajo de oficina, en las mujeres. No necesariamente que se forman las varices, pero sí va a haber una compresión.
si ustedes, por ejemplo, ustedes que están sentados ahorita, siéntense con el respaldar del asiento con su cuerpo y haciendo presión en el filo del borde de la silla. O sea, mi La pregunta parte es si por esa presión se forman esas varices o no. bueno, al exceso de presión, cuando el trabajo ya tú tienes como antecedente de que ha sido por años, tiende a tener, sí, uno de los factores que incidentes puede ser eso. Pero hay otros factores como por ejemplo el factor hereditario, que puede ser que venga ya precedido esa persona con un antecedente de algún familiar, o en su defecto puede ser esa persona que pasa todo el tiempo sentada. Por ejemplo, decir, hay personas que tú la ves que pasan sentadas las 8 horas del día en su trabajo y se levantan ya a la hora de salida. Entonces son personas que no hacen las pausas activas y por ende tienden a tener, no tan solo los oficinistas, puede pasar en nosotros, puede suceder en ustedes como estudiantes. Entonces hay que tratar siempre de liberarse un poquito el cuerpo y tratar de hacer esas pausas activas, ¿no? Es muy importante. Eso ya ahí. ¿Alguien más tiene preguntas? Chicos, los escucho, participen. ¿Alguna otra pregunta? Siempre, escúchenme, cuando yo les envío a ustedes trabajos asincrónicos, significa que los trabajos asincrónicos van direccionados a que ustedes por lo menos en base a la clase que se va a dar y que el docente es el que le va a reforzar, ustedes deben de tener un conocimiento y por ende pues hay ciertas inquietudes o dudas que se puedan tejer dentro de lo que ustedes han investigado y puedan formular, traer ya formuladas preguntas para poder hacer en este caso las clases más amenas, porque el hecho, bueno, yo todo lo que les he dicho, yo lo sé, y no todo lo que he dicho ustedes lo van a saber en este momento. Tienen que asumir la responsabilidad del estudio como para que ustedes puedan tener una alimentación en capacidad para irse formando de a poco, pero las investigaciones son muy importantes, ¿no? Esas investigaciones que van más allá de aplicar lo que ustedes ya poco conocen, pero que ya van fortaleciendo con el transcurrir de los temas impartidos. Entonces, chicos, eso les dejo como connotación, como sugerencia, como una observación para que en las próximas clases, pues, yo vea un poquito más de participación en ustedes. Siempre estamos casi como repitiendo los mismos actores en las clases y ya bueno, les vuelvo a repetir, esta clase está grabada y para aquellos estudiantes que no ingresaron a clase, en esta vez pues todo va a ser más complejo, no se confíen. Yo creo que hay mucha confianza en cada uno de ustedes. La confianza debe existir cuando hay mucha capacidad, pero cuando no hay capacidad, entonces no hay que tener mucha confianza, ¿no? Entonces, chicos, si no tienen alguna otra pregunta, voy a dejar grabada la clase.